Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que recibes los cantos que entonamos para ti, y gracias ahora por tu palabra que vendrá a nuestros corazones. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, y sabemos que hoy escucharemos tu palabra, Señor. Así que ponemos todo nuestro ser en tus manos, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, que nada puede estorbar, Señor, para que tu palabra sea eficaz, sea eficiente. Que todo problema, Señor, que hayamos traído en este día no sea un obstáculo, Señor, para entender tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, al oír tus principios, y nutre nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor. Queremos crecer, queremos cada día ser más sabios, ser hombres y mujeres de fe, Señor, como lo estamos aprendiendo. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias y la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñame al libro, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5 y versículo 6 de nuestra serie Los héroes de la fe. Hoy vamos a estudiar a Enoc. Hebreos 11, versículo 5 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. El segundo ejemplo de los héroes de la fe que obtuvieron buen testimonio es precisamente Enoc, este hombre que estudiaremos en esta mañana. Al igual que Abel, la Biblia no registra mucho sobre la vida de este personaje. Sin embargo, lo poco que se dice de él, pues quedó grabado en las páginas de la Biblia como un gran ejemplo de piedad y un gran ejemplo de fe. Mientras que, según estudiamos la semana pasada de Abel, vimos que él ejemplificó la adoración por la fe, que, dicho sea de paso, siempre debe ser lo primero en nuestras vidas, la adoración a Dios. Bueno, en esta ocasión Enoc ejemplifica el caminar por fe. Entonces vemos a uno que es Abel ejemplificando la adoración por fe, y a otro que es Enoc ejemplificando el caminar por fe, que también es fundamentalísimo en la vida de los cristianos. Enoc fue el séptimo de Adán, de la genealogía de Adán. Por su parte, desde luego de su hijo Set, de Adán. Adán tuvo a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, y Jared a Enoc. Enoc es un contraste con otro familiar de él llamado Lamec, también séptimo de los hijos de Adán, pero por parte de su hijo Caín, aquel Caín que asesinó a su hermano Abel. Adán tuvo a Caín, Caín a Enoc, Enoc Irad, Irad a Meujael, Meujael a Metusael, y Metusael a Lamec. En el tema de la semana pasada vimos que Abel sabía lo que era adorar por fe. Sin embargo, Abel no logró experimentar completamente el concepto de caminar por fe con Dios por una sola razón, que a continuación lo vamos a decir. Pero antes de decirlo, esto nos debe enseñar que a nosotros algo muy importante, que la revelación de Dios o la revelación de las Escrituras siempre es progresiva. ¿Sí? Abel no recibió la misma cantidad de revelación que Enoc. Abel recibió menos revelación que Enoc. ¿Por qué? Lo vamos a decir por qué.
porque Enoc vivió muchos años más que Abel. Esa es la razón. Por ejemplo, cuando nosotros, lo voy a poner de esta manera, cuando nosotros venimos a Cristo, el primer día de nuestras vidas, y rendimos nuestra vida a Él, comenzamos a entender a partir de ese momento muchas cosas sobre Dios, ¿sí? Como su perdón, lo que significaba el perdón de nuestros pecados. Aprendimos lo que es la redención, que es la compra de nuestras vidas por medio de la sangre de Cristo. Comprendimos el tema de la justificación, por ejemplo, que es Cristo, nuestra justificación del Padre. Y doctrinas muy fundamentales como estas, como la gracia, la misericordia de Dios, la salvación, el bautismo en agua, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día, los que hemos seguido caminando con Dios ya por varios años, pues entendemos muchas cosas más que el primer día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios o la revelación de las Escrituras es progresiva. Así fue con Abel y así fue con Enoc. Abel recibió revelación de Dios, sí, pero no toda la que recibió Enoc. Enoc recibió más, lo repito, pues por el simple hecho de haber vivido 365 años sobre la tierra. Obviamente, pues él tuvo que haber recibido muchísimo más revelación de Dios. Sin embargo, en la fe fue lo mismo entre ellos. Los dos caminaron por fe, los dos vivieron por fe, los dos honraron a Dios con su fe. Si retrocediéramos el tiempo y nos remontáramos a la caída de Adán y Eva, es claro que la relación de ellos y la de nosotros se vio afectada con Dios por la caída, por el pecado del hombre. Sin embargo, algo muy importante que hay que notar es que en Enoc se alcanza nuevamente la esperanza de esta vida cuando vemos su comunión con Dios. Sí, comunión que a él le dio el privilegio de ser llevado de ser llevado al cielo sin tener que probar la muerte. Eso es lo que escribió el autor de la carta a los Hebreos allí en el versículo 5. Él dijo: por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Ahora bien, lo más significativo de este héroe de la fe fue su separación única de esta vida. Sí, es decir, su traslado al cielo sin tener que probar o experimentar la muerte. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Ahora bien, pero ¿cuál fue la causa de que Enoc haya sido traspuesto sin tener que probar la muerte? No sé si ustedes han oído a cristianos que pues hablan por hablar a veces y dicen: yo soy un consentido de Dios, ¿no? O líderes que dicen: es que esta iglesia es una iglesia consentida de Dios porque pues Dios nos tiene muy bendecidos, porque Dios hemos logrado aquello, etcétera, etcétera. Y es un concepto pues anticristiano, realmente antibíblico, porque el Señor no tiene consentidos. Entonces nosotros no podríamos pensar que Enoc experimentó este privilegio de no probar la muerte por algo así, ¿no? Porque muchos dirían: no, es que seguramente Dios amó más a Enoc que lo que hoy nos ama a nosotros, o Enoc pues era un consentido de Dios. No, la causa real por la cual Enoc no experimentó la muerte es muy simple, y de eso se trata el capítulo 11 de Hebreos. La causa fue su fe. Esa fue la causa por la que Enoc no probó la muerte. Sin embargo, su fe no fue una fe puesta en su partida o en su traslado o en su rapto. Ni siquiera él sabía que sería trasladado al cielo. La fe de Enoc fue una fe que produjo en él un estilo de vida santo. Es decir, fue una fe que produjo en él una vida que agradó mucho a Dios, ¿sí? Todos los días de la vida de Enoc fueron días donde él se concentraba, trabajaba, se preocupaba, oraba y se entregaba completamente para agradar a Dios, una vida santa. Por eso dice el versículo 5 que antes que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, agradado a Dios. Fue esa clase de fe entonces lo que resultó en su traslación al cielo. Entonces, cuando yo veo eso, yo me hago una pregunta: ¿tienen ustedes
una fe del tamaño de la fe de Enoc, como para tú pensar hoy en día, yo tengo fe que también seré trasladado al cielo? ¿Tienes esa fe? ¿Sí? A ver, ¿cuántos creen que van a ser llevados al cielo? Si el Señor viniera, que va a venir, ¿verdad? En su arrebatamiento, ¿tú crees que te vas a ir con el Señor? Si Él viene antes de que mueras, yo sí creo. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Tienes fe que serás arrebatado? Ya me dijiste sí. La segunda pregunta sería, ¿y tienes fe para vivir una vida santa delante de Dios? O sea, no es decir, sí, tengo fe que voy a ser santo. No, es que ya estás viviendo una vida santa por la fe que tú practicas. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy fácil decir, tengo fe que voy a sanar, tengo fe que voy a prosperar, tengo fe que me va a ir bien, tengo fe que las cosas me van a salir bien, sí, pero decir, tengo fe en que soy un santo, tengo fe en que voy a vivir en santidad, tengo fe en que voy a ser un hombre, una mujer irreprochable, a veces dista mucho de la realidad de muchos cristianos. La palabra traspuesto significa un cambio de lugar y por ende un cambio de condición. Y eso es justamente lo que experimentó Enoc, un cambio de ubicación y por consecuencia un cambio de condición. Pregunta, ¿ustedes anhelan que su condición cambie para bien mientras están en esta vida? Yo sí. Yo quiero que mi vida cambie y que podamos ser como esa luz de la aurora que va aumentando, aumentando, aumentando hasta que el día sea perfecto, hasta que yo pueda parecerme lo más que se pueda a la persona y figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Ahora, pues la santidad, escuchen bien, la santidad es sin duda lo que cambia la condición de una persona, la santidad. Y lo vemos, tú estás afuera, eres cristiano y ves cómo se comporta la gente que no conoce a Dios. Ves cómo hablan, escuchas cómo habla la gente que no conoce a Dios, cómo tratan a su mujer, cómo tratan a sus hijos, cómo se comportan ellos. Bueno, ¿por qué? Porque en el cristianismo debemos entender que la santidad es lo que cambia la condición de una persona mientras viva aquí en la tierra. Si observamos bien, hermanos, y si ponemos atención, nos podremos dar cuenta que los cristianos que se esfuerzan por ser más santos en su manera de vivir, viven mucho mejor que los que no se esfuerzan por vivir en santidad. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Y a veces decimos, ¿y por qué le va mejor al que está al lado que a mí? Bueno, puede ser que el que esté a tu lado viva más santamente que tú. ¿Y por qué Dios le abrió puertas a aquel y a mí no? Puede ser que esa persona viva más santamente que tú, porque queremos encajonar a Dios y decir, Señor, no que tú no haces acepción de personas, no que tú eres justo, no que tú no haces diferencia, no que tú a todos nos amas por igual. Y el Señor nos dice, no, hijos, es que ustedes no han entendido. Es que mientras más santamente vivas en esta tierra, más recompensa tendrás de mi parte. Ese es como el efecto de vivir en santidad. Y no estamos diciendo, hay que vivir en santidad ¿para qué? ¿O para qué? Porque entonces estaríamos metiéndonos en un sistema de legalismo, de obras, hacer para, ¿sí? Portarme bien para que Dios me bendiga, ir a la iglesia para que Dios me bendiga, servir para que Dios me bendiga. No, eso es otra cosa, no estamos hablando de eso. Miren, dense cuenta, los cristianos más santos tienen más paz. Los cristianos, hermanos, más santos tienen más tranquilidad, hasta duermen mejor. Dicen, ah, caray, ¿verdad? Es que yo no concilio el sueño. Y bueno, hablábamos mi esposa y yo esta semana de una persona que le dijo a ella, es que fíjese, hermana, que yo tengo un familiar que no quiere venir a Cristo, pero este familiar dice, mira, ahorita le voy a dar rienda suelta a mi carne, a mi vida, y ya después me arrepiento y ya Dios me perdona. Entonces esta hermana le dice a mi esposa, y sí, pues sí, hay mucha gente que así le hace. Primero muchos años de su vida le da rienda suelta a su vida y después se arrepienten y ya Dios los perdona. Y yo le digo a mi esposa, pues fíjate que no,
Fíjate que no, porque Apocalipsis dice que un abismo te lleva a otro abismo. Una persona que está pensando en voy a pecar y voy a pecar y voy a disfrutar la vida y cuando sea viejo o en 2 años me arrepiento y Dios me perdona, una persona que piensa así es una persona que nunca se va a arrepentir. Porque el arrepentimiento se produce por la convicción plena del pecado. Debe haber un arrepentimiento genuino que por supuesto también va a venir por obra de Dios para que tú aceptes que esa forma de vida vil y pecadora lo único que te está llevando es al infierno y que tú no puedes decir después me arrepiento. Los días los tenemos contados y esa cuenta la lleva Dios. Él dice cuándo nacemos y cuándo morimos. Ojalá y tú no seas un cristiano que piense así, ahorita le voy a dar rienda suelta y después me arrepiento, porque muchos no llegan a ese día. Pero por el otro lado, los cristianos más santos son más felices. ¿No se han dado cuenta, hermanos? Los cristianos más santos son más libres. Los cristianos más santos tienen menos enemigos. Los cristianos más santos, hermano, hasta están más bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios sabe recompensar a sus santos. ¿Acaso no dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan? Y está hablando de la fe. Está hablando del tema de la fe, de la santidad. Por ejemplo, segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 1, habla de esto. Segunda de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos digan, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Dile al que está a tu lado, perfecciona tu santidad si quieres ser un cristiano más bendecido. ¿Cuántos quieren ser más bendecidos por Dios? Amén. Yo quiero ser un cristiano más bendecido. Quiero ser cada día más feliz. Quiero cada día tener paz, más tranquilidad. Yo quiero dormir bien y no como muchos dicen, yo duermo como bebé. Qué padre. Me levanto cada 3 horas. Pero por las preocupaciones, ¿no? No. Que podamos dormir 8 horas de corrido por la gracia de Dios. O las que duermas, 5, 6, que deberían ser 8, ¿verdad? Ahora, ese fue el resultado de la vida de Enoc. La traslación lo cambió de la mortalidad a la inmortalidad. Su cuerpo tuvo que cambiar porque el cuerpo físico no es compatible con el cielo. Acuérdense que el cielo no hereda carne ni sangre. Pablo habló de esto, de este cambio, cuando dijo en Primera de Corintios, anótenlo, capítulo 15, versículos 52 y 53. Si lo va a buscar, hágalo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y versículo 53. Dijo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Porque es necesario. ¿Qué es necesario? Que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad para poder heredar el reino de los cielos. Fíjense bien, la traslación entonces resultó en que Enoc experimentó un gran cambio en 2 ámbitos. ¿Cuáles fueron esos 2 ámbitos? Número 1, su cuerpo, y número 2, su morada. Que esto precisamente es lo que experimentaremos también nosotros en esos 2 ámbitos, una transformación en nuestro cuerpo y también en nuestra morada. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Solamente por fe y viviendo en santidad. Y entonces, como dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos
transformados o perfeccionados totalmente. Eso no quiere decir que entonces aquí en la tierra no hagamos nada por ser mejores cristianos o por ser más santos. De hecho, esa es la doctrina de la santificación, una doctrina que todos tenemos que manejar a la perfección, que consiste en que cada día el cristiano va perfeccionando su vida, su moral, su hablar, su ver, su conducta, su fe, su comportamiento, su forma de ser hacia Dios, su adoración a Dios y bueno, más enfáticamente se refiere a la santidad de nosotros mismos. Esa es la doctrina de la santificación. ¿Vamos nosotros a ser trasladados al cielo? Sí, pero hay dos cosas básicas, las acabo de decir. Va a ser por fe y viviendo en santidad. Entonces, ¿dónde comienza nuestra transformación? Comienza aquí en la tierra, en nuestra manera de vivir. Amén. Aquí comienza la transformación. Por ejemplo, miren, cuando vinimos a Cristo, hubieron cosas básicas que el Espíritu Santo transformó primero en nosotros. ¿Hace cuántos años viniste a Cristo? No sé, yo vine hace 33 años a Cristo. Y hace 33 años, o hace 10 años, o hace 15, o hace 5 años, o hace 2 años, o quizá hace un año, cuando tú rendiste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo comenzó a hacer transformaciones básicas en tu vida. Una de ellas fue tu forma de hablar, ¿no? ¿Sí? Antes maldecías, eras mal hablado, esto, ahora adoras a Dios, ahora dices aleluya, ahora dices amén, ¿verdad? Ahora hablas diferente, ya no ofendes a tu esposa, bueno, eso quiero pensar. Ha habido una transformación. Sabes que ya no hablas como antes. También hubo una transformación en nuestro caminar. Ya no vives como antes, ya no visitas aquellos lugares feos que antes visitabas, ya no te juntas con esos amigotes que te incitaban a hacer cosas equivocadas, etcétera. Fíjense bien, y aunque el pensamiento es lo más tardado, también el Espíritu Santo lo ha estado transformando en nuestras vidas. Por eso tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Saben cuál es la mente de Cristo? Su Biblia, la palabra de Dios. Si tú quieres saber cómo es Cristo, cómo piensa Cristo, qué pensamientos tiene Cristo, cómo ve Cristo las cosas, cómo discierne Cristo las cosas, cómo entiende Jesús las cosas, ve a la Biblia y entonces obtendrás la mente de Cristo. Todo eso Dios lo va transformando. Ahora, ¿cómo vamos en esas transformaciones en nuestra vida? En tu hablar, en tu ver, en tu caminar. ¿Cómo vamos? Porque muchos dicen, no puedo. Pastor, es que es muy difícil. Pastor, es que es imposible. Sin embargo, hermanos, ¿sabes cómo logramos esas transformaciones en nuestras vidas? Por fe. Porque efectivamente, si tú pretendes cambiar por tus propias fuerzas, pues es muy difícil. Y vas a lograr cambiar solo algunas cosas, porque tú te lo propones. Pero mira, ya ves, hasta llega fin de año y dices, a partir de enero me pongo a dieta. Y ni eso puedes. Entonces, si ni siquiera eso podemos, ¿ustedes creen que vamos a poder lograr transformaciones más esenciales? Transformaciones más ¿cómo decirlo? Más del corazón de Dios que están ahí en su palabra hacia la aplicación en nuestras vidas. O sea, simplemente es imposible. Por eso la transformación que creemos que lo podemos lograr tiene que ser por fe. Por fe. Aunque dices, no puedo, por fe el Señor te va a ayudar a lograrlo. Por eso Enoc, hermano, fue traspuesto por la vida que vivió. No fue con su fuerza humana, sino con su fe. Fíjense bien, y hablando de esta transformación de Enoc por fe, la vida cristiana, el caminar cristiano de Enoc, este hombre Enoc tuvo un calendario, una agenda muy interesante antes que él fuera arrebatado por Dios.
Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24 nos dice cómo eran los días de Noé, cómo vivía Noé, cómo era su caminar con Dios, con Noé, cómo era, digamos, su vida cristiana, su vida espiritual o su vida natural, ¿sí? Porque tenemos que identificarnos con estos hombres de carne y hueso como nosotros. Dice que fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Y qué dice en el verso 24? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Se imaginan caminar con Dios 300 años o 355 días del año durante 365 años? ¿Se imaginan? Y es que, hermanos, escuchen bien, caminar con Dios no es aburrido. ¿Quién dijo que caminar con Dios es aburrido? Ay, vas a la iglesia el domingo, qué aburrido, mejor vete a comer barbacoa. Eso sí es aburrido y hasta engordante, ¿no? Pero ¿quién dijo que caminar con Dios es aburrido? Bueno, los incrédulos, lo vamos a ver más adelante, los que no conocen a Dios. Pero caminar con Dios, hermano, miren, es de lo más impactante, interesante y desafiante a nuestras vidas, porque tú puedes llevar a cabo tus actividades cotidianas y al mismo tiempo estar caminando con Dios. Por eso estos hombres son héroes de la fe, porque ellos pero fueron hombres como nosotros. Y también hubo mujeres como ustedes, mujeres que lograron agradar a Dios, que eran mujeres y hombres de carne y hueso, con una vida con deficiencias, con tentaciones iguales que las de nosotros. Ahora, la traslación de Enoc ocurrió 47 años después de la muerte de Adán y 669 años antes del diluvio. Este es un dato muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué quieren decir estas fechas? Bueno, quiere decir que Dios le dio al mundo malvado cientos de años para arrepentirse antes de traer el juicio del diluvio sobre la tierra. Por eso es que Enoc, la traslación de Enoc ocurre 669 años antes del diluvio. O sea, el mundo llevaba años y años y años y años viviendo en su pecado, sin quererse arrepentir. Y de hecho está sucediendo hoy lo mismo en nuestros días, porque de hecho también la Escritura dice que cuando sea como en los días de Noé, y estos son los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, la gente común, la gente haciendo cosas de lo más común, casándose, comiendo, yendo al trabajo, abriendo su negocio, yendo a la escuela, y entonces va a venir la sorpresa para todos aquellos que no vivieron una vida santa y no vivieron por fe aquí en la tierra. Lo mismo está pasando que en los días de Enoc y que en los días de Noé. ¿Por qué ya pasaron más de 2000 años y Jesús no vino? Ya son muchos 2000 años, ¿no? ¿Y ya te desanimaste por eso? ¿Piensas que Jesús ya no va a venir? Ya son 2000 años. Bueno, si Jesús no ha venido en más de 2000 años, es por lo mismo que sucedió con Enoc, porque les está dando tiempo a los pecadores y al mundo impío a que se arrepientan de sus pecados, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? A veces, no sé si le pasa a usted, a mí me ha pasado muchas veces, y yo oro a Dios y yo le digo: Señor, ya ven. Ya me quisiera ir contigo, Señor. Ahora sí que en el buen sentido, adiós mundo cruel, ya me quiero ir contigo, Señor, al cielo. Ya quiero estarte adorando por toda la eternidad. Quiero servirte allá arriba, quiero conocerte, quiero verte, quiero descubrir, ¿sí? Pero cuando veo a mi alrededor y me doy cuenta que tengo familiares inconversos, amigos inconversos que aprecio mucho, personas que queremos mucho y que no han querido rendir su vida a Cristo, y pienso que se van a perder, le digo: Señor, mejor no vengas todavía. Y eso se llama misericordia.
misericordia de Dios. El mundo es descrito en los días de Enoc, en los días de Noé y en nuestros días como un mundo impío. Por eso sufrieron el juicio de Dios. Judas único capítulo, versículo 14 y 15. Vayan rápidamente hasta el final de su Biblia. Es el penúltimo libro de la Escritura, uno antes de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo. Y vamos al versículo 14 y versículo 15. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Allí está profetizando el juicio del diluvio. Sin embargo, Enoc, hermanos, a pesar de tanta inmoralidad, y esto es importante que lo escuche, a pesar de tanta inmoralidad, a pesar de tanta impiedad que se vivía en sus días, se mantuvo santo y firme en su fe para con Dios. Y eso fue lo que le concedió el privilegio de no probar la muerte. ¿Qué? Que se mantuvo firme en su fe y en, ¿qué dijimos? Santidad. Todos digan santidad y fe. A ver, dile al que está a tu lado: santo y con fe. ¿Quieren ver a Dios? Hermanos, eso es lo que dice el verso 5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Solo 2 hombres en la Biblia no experimentaron la muerte. Uno de ellos fue Enoc y el otro el profeta Elías. Únicamente ellos 2. En el caso de Enoc, estamos viendo que su fe fue la razón por la cual no vio la muerte. Fíjense bien, por su fe Enoc no vio muerte. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Es decir, ¿crees en Dios? ¿Amas a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Tu esperanza está puesta en Dios? Díganlo fuerte. Ok, entonces aparentemente estamos igual que Enoc. Y por esa fe de Enoc, y que vivió en santidad, fue traspuesto, no vio muerte. Entonces pregunta, ¿eso quiere decir, o esto significa que si también nosotros tenemos fe, estaremos exentos de la muerte física como Enoc? Pues no precisamente, aunque sí fue en el caso de Enoc, porque Dios es soberano. Pero no es una doctrina, hermanos, que nosotros debemos decirle: si te mantienes así en santidad y tienes mucha fe y le echas ganas, muchas ganas en tu vida cristiana, mira, yo creo que tú nunca te vas a morir. No, pues hay que decirles que pues vas a tener más de 1000 años, más que Matusalem y más que Enoc y más que no sé cuántos. No, pero sin embargo, hermanos, la fe sí puede darnos algunos privilegios, y en algunas ocasiones privilegios muy raros, como fue el caso de Enoc y el caso del profeta Elías. Por ejemplo, miren, por fe podemos ser sanados de una enfermedad incurable, ¿verdad que sí? Por fe podemos ser curados de una enfermedad incurable. Pero con todo y esta fe también podemos morir de esa enfermedad incurable. ¿Sí o no? Por fe podemos ser librados de algún accidente o alguna desgracia, alguna tragedia que parecía inminente. A veces oímos casos que dicen que un avión se iba a caer y que hubo una, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó cuando da el bajón el avión,
bueno, así la turbulencia y bueno, voy a inventar algo, ¿no? Destruyó una turbina y algo pasó por ahí. Entonces se sabe o se dice o se cuenta o nos enteramos por ahí que iba alguien adentro del avión y oró: Señor, ten misericordia, Padre, líbranos, guárdanos, haz algo. Y de repente algo pasa y se salva el avión, y en las noticias un milagro, ¿no? Hay un video por ahí en YouTube de una avioneta que está haciendo malabares y en pleno vuelo se le cae un ala. Y con todo y eso, el piloto tiene la habilidad de aterrizar la avioneta y no muere. Y dicen aquí: qué bárbaro, qué piloto, qué habilidad del piloto. No, bueno, ahí fue Dios, la mano de Dios que quiso, no permitió que. Entonces, miren, la fe de alguien puede causar algo así, pero con toda y esa fe que tengamos, puede que no la libremos tampoco y que de todas maneras muramos en una tragedia. Por fe podemos orar por un milagro extraordinario y puede suceder, como Elías cuando oró para que no hubiera lluvia y después oró 3 años y medio después para que cayera agua del cielo y llovió. Bueno, pero también puede que oremos y no suceda nada. Y no por eso nuestra fe tiene que cambiar o aplicarse de otra forma. Es más, tú puedes orar y decir: Señor, yo como Elías, yo oro y te pido, Señor, que quites esa nube porque me va a estropear el día, y a los 10 minutos llueve, ¿no? Así como nunca. ¿Y tu fe sigue bien o eso afectó tu fe? Por eso es que la fe no quiere decir precisamente que no probaremos la muerte, a menos que el arrepentimiento, el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo suceda antes. Pero si no sucede antes, algún día tendremos que morir, aunque tengamos mucha fe. Amén. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después la reencarnación. ¿Dice eso? Y después tu alma en pena, y después te vas a volver un angelito. ¿Y por qué la gente cree eso? Y después el purgatorio, ¿eso dice? ¿Y después qué? El juicio. Ahora, ¿para quién está escrito ese versículo? Para los humanos, ¿sí? A ver, a lo mejor me puedo equivocar con lo que voy a decir, pero yo quisiera preguntar, quisiera saber: ¿hay aquí alguien, hay aquí algún extraterrestre entre nosotros? ¿Podría levantar su mano, por favor? ¿No? No. Unos tenemos cara de extraterrestre, pero somos seres humanos. Bueno, eso quiere decir, es que iba a decir otra cosa, pero mejor no. Eso quiere decir que este versículo es para ti y para ti. Está establecido para ti que mueras una sola vez y después de eso el juicio. Pero solo 2 hombres han escapado de este versículo: Enoc y miles de años más tarde el profeta Elías. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos ¿quiénes? Elías y Eliseo, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, Elías sin duda fue otro hombre de fe. Muchos piensan que Elías fue tomado por un carro de fuego y que caballos de fuego, pues él los tomó y los jineteó, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Elías fue llevado por un torbellino. Segunda de Reyes 2, ahí mismo el versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía
con Eliseo a Gilgal, verso 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Qué fue lo que hizo? Los apartó uno del otro, pero Elías subió al cielo. ¿En qué? En un torbellino. Otra vez, ¿en qué subió Elías al cielo? ¿Y qué hizo el carro de fuego y los caballos? Solo los separaron. Sin embargo, ustedes saben que los artistas religiosos pintan a Elías siendo arrebatado por los carros de fuego, arriba del carro de fuego, y diciéndole casi a los caballos: arre, ¿verdad? Llévame al cielo. Pero no, escuchen bien, nosotros necesitamos obtener toda nuestra teología, ¿saben de dónde? De la Biblia, no de artistas religiosos, no de personas que escriben libros rimbombantes con títulos tremendos que nos impactan. Tenemos que obtener nuestra teología o nuestra fe en la teología de la Biblia. Algunos la conocerán, una mujer disque profeta que pinta cuadros proféticos, así dice ella, según ella inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando vemos esos cuadros y las interpretaciones que ella le da a sus propias pinturas, no tienen la más mínima relación con lo que enseña la Biblia, no tiene la más mínima relación con la teología bíblica. Esta profeta, entre comillas digo profeta, dice que sus cuadros son una influencia en el ambiente donde te encuentres. O sea, si en tu casa hay muchos pleitos, hay muchas divisiones, hay muchos problemas, dice: cómprame un cuadro, ponlo ahí y vas a ver cómo todo cambia para bien. Dice que si compras sus cuadros, cuando llegue un invitado a tu casa que lo invitaste a cenar o a comer, sea cristiano o no sea cristiano, por el simple hecho de tener tus cuadros, el ambiente espiritual se va a abrir y tus invitados, aunque sean inconversos, van a ver decenas y decenas de millares ahí en tu casa de ángeles, solo por poner un cuadro de esos. Y algo realmente aterrador y espantoso es que dice que sus pinturas están impregnadas de su espíritu. Lo dice ella literalmente. Y yo pregunto: ¿quién quiere su espíritu de esta señora? ¿Tú lo quieres? Nadie. Todos los que estamos aquí queremos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias, ¿no? No el espíritu de una persona. Hay un cuadro donde aparece sangre salpicada y ella dice que representa la sangre de Cristo, y que donde tú necesites un milagro o cambiar el ambiente o que los demonios se vayan, ahí cuelgues tu cuadro, su cuadro, que por supuesto te lo vendió entre 3,000, 5,000, 15,000 y 20,000 pesos. Por eso decimos que necesitamos sacar de la Biblia todo lo que hagamos, todo lo que creamos, no de artistas religiosos y mucho menos de personas como esta mujer, que más bien lo que hace es rayar en la brujería, literalmente hablando, hermanos. Volviendo con Enoc, el tema de escapar de la muerte, pues sí es un tema 100% bíblico, y miles lo vamos a experimentar, sí, y me refiero al rapto de la iglesia. Amén. ¿Lo vas a experimentar o no? Bueno, si estás vivo, ¿no? La traslación de Enoc, hermano, es una descripción gráfica de cuando Cristo regrese en el aire para recibirnos a nosotros. Vayamos a la carta de Pablo, a su primer carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, dice, fíjense, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con estos muertos que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano?
lo vamos a experimentar. El hecho de escaparnos de la muerte es un tema bíblico, pero es un tema que lo vamos a experimentar si nos toca experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Pero repito que hay dos requisitos: caminar con Dios, que es santidad, y número dos, fe. Hay algo interesante en el relato de Enoc, la protesta de algunas personas. ¿Sabían? Algunas personas protestaron en el arrebatamiento de Enoc, porque dice el versículo 5 de Hebreos 11 que Enoc no fue, ¿qué? Hallado. Digan todos, Enoc no fue hallado. Y si no fue hallado, ¿qué quiere decir? Que lo buscaron, ¿no? La gente lo estaba buscando. ¿Por qué lo estaban buscando? Estaban perplejos del acontecimiento, hermanos. Había perplejidad en las personas. ¿En dónde lo vemos? Ya lo dije, en la frase que dice, no fue hallado Enoc. Eso va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia, cuando nos vayamos con el Señor. Puede que sea en un culto así, sería glorioso, ¿no? Adorando a Dios, que nos vayamos todos. Yo quiero creer que esto se quede, pero vacío. ¿Sí? Nadie nos quedamos aquí, nadie. Todos arriba con el Señor. Y de repente la iglesia se va a empezar a llenar de gente que tenía conocimiento, que estaba enterada, que se les había dicho, y va a llegar la gente y va a decir, ¿y dónde están los hermanos? ¿Y dónde está el pastor? Ya no estamos. Y nos van a buscar y búsquenlo en la oficina y búsquenlo acá. A lo mejor hicieron un escondite y están, no sé, la gente está perpleja. Eso pasó con Enoc, pero Enoc no fue hallado, y a ti nadie te va a encontrar, porque ya vamos a estar casándonos en las bodas del Cordero con nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Por eso es que la gente, hermano, estaba perpleja, no creyeron, buscaron, pero nunca lo encontraron. Y esto nos dice algo: la incredulidad vive perpleja ante nuestra fe. Esa es una realidad. Sí, la gente no quiere creer en los privilegios que nos concede nuestra fe. Tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela y hasta tu propia familia no pueden creer y no están dispuestos a creer en todas las bendiciones y privilegios que tenemos por caminar con Dios. No lo pueden creer. No creen, por ejemplo, que si caminas con Dios, Dios te bendice. Y te dicen, oye, pero ¿cómo es posible que te va mejor que a mí? Sí, porque yo camino con Dios y Dios me bendice. El mundo dice, no, el que tiene dinero es porque trabaja mucho, es porque es muy inteligente, es porque es bueno para los negocios. Y yo le puedo decir, no, la bendición de los cristianos proviene de Dios. Por supuesto hay que chambearle, Sí. Y la gente no puede creer que si caminas con Dios, Dios te usa. La gente no puede creer que si caminas con Dios, Dios te salva. No lo creen. Por eso el mundo nos dice fanáticos. Pero esto no es fanatismo, hermanos. Esto es fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en lo que Dios ha prometido. Eso pasó con Enoc después que fue trasladado al cielo. Muchos no creyeron y protestaron y lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Pero ¿cuál fue la causa de la protesta de la gente? ¿Por qué lo buscaron? ¿Por qué decían, hay que buscarlo? Puede ser que esto no haya sucedido, esto no ha sucedido antes, esto es ilógico, esto es antinatural, esto es irracional, esto es increíble, esto es sobrenatural. No creemos. ¿Por qué creen que la gente haya protestado y no haya creído? Por una razón muy simple: por su incredulidad. No puede haber otra razón. La incredulidad. Dijeron desde su mente, desde su razonamiento, bueno, nunca nadie jamás ha tenido una experiencia así. ¿Por qué debemos creer? ¿Por qué debemos aceptar eso?
Y esa experiencia de Enoc fue muy similar a la experiencia del profeta Elías, porque también Elías tuvo a sus escépticos, también hubo gente que no creyó. Pero lo más increíble en la historia de Elías, ¿saben quiénes fueron esos escépticos? Sus propios estudiantes de la escuela de los profetas de Jericó. Los propios cristianos no creyendo en lo que dice la Biblia. ¿Lo pueden creer? Cristianos que no le creen a Dios, que están aquí pero no le creen del todo. Les gusta venir, pero son escépticos en algunas cosas. Están de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no están de acuerdo. Estos alumnos de Elías sabían, sí, que el arrebatamiento de Elías iba a tener efecto, que iba a suceder, porque incluso ellos le dijeron al profeta Eliseo: ¿sabes que tu Señor te será quitado de ti? O sea, de alguna manera Dios les había revelado a ellos también que Elías iba a ser arrebatado, por eso lo sabían. Y Eliseo contestó: sí, lo sé, callad. Es decir, pues me duele, lo voy a extrañar, me da tristeza, es mi mentor, es mi maestro, es mi guía, no sé, ¿verdad? Cállense ya sé lo que va a pasar. Sin embargo, cuando sucedió el arrebatamiento o la traslación del profeta Elías, lo dudaron tanto, vaya rápido a Segunda de Reyes 2:16, que le dijeron al profeta Eliseo lo siguiente. Segunda de Reyes 2:16. He aquí, dice: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, Eliseo. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Que vayan y que lo busquen, porque quizá lo ha levantado el Espíritu de Dios y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y el profeta Eliseo le respondió diciendo: no enviéis a nadie. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Estos seminaristas de la escuela de Jericó, profetas, dudaron de tal manera que pensaron que Dios podría ser capaz de haber tomado a Elías solo para después arrojarlo en un monte o en un valle. Y es que, dicho sea de paso, que había una creencia también antes, y esa creencia consistía en que todos los santos de Dios, los hijos de Dios que morían como santos de Dios, Dios los sepultaba en los montes o en los valles, en lugares secretos. Entonces estos seminaristas o estos estudiantes de la escuela de profetas del profeta Elías y Eliseo, aunque creían que iba a ser arrebatado, pero ellos creyeron, si quizá, bueno, Dios lo toma y después lo avienta por ahí, ¿quieres que lo busquemos? Y Eliseo dijo: no vayan. Él fue arrebatado y fue trasladado directamente al cielo. Creyó, se mantuvo en fe. Alguien dijo algo muy interesante a este respecto de estos alumnos de los profetas. La teología de estos estudiantes acerca de Dios era bastante enfermiza, porque su teología no se basaba en la fe, sino en la incredulidad. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que cualquier teología fundada en la incredulidad no honra a Dios. ¿Me están oyendo bien? Cualquier teología fundada en la incredulidad no honra a Dios. ¿Saben de lo que estoy hablando? Estoy hablando de que lamentablemente hoy en día hay grupos cristianos que han dejado de creer en aspectos que allí están en la Biblia, pero que por alguna razón cristianos mismos ya han dejado de creer. Por ejemplo, muchos creen que hoy en la actualidad ya no hay milagros y son escépticos. Me refiero a grupos cristianos, no estoy hablando de los de afuera, ¿sí?
Ya no hay milagros. Dicen, los milagros solo fueron en la época de Cristo para autenticar el ministerio mesánico de Cristo y para autenticar el ministerio apostólico de los 12. Fuera de ahí se acabaron los milagros. Yo respondo, mentira. Dios sigue haciendo milagros, y toda clase de milagros hasta el día de hoy. Y para muestra, levanten su mano todos los que han recibido algún milagro de cualquier tipo de Dios. ¿Por qué no creer entonces? En cuanto a los dones del Espíritu Santo, lo mismo. Dicen, las lenguas cesaron, las profecías cesaron, el don de sanidad cesó. Y yo digo, mentira. El Espíritu Santo se sigue manifestando con sus dones y sigue repartiendo como Él quiere. A unos les da don de sanidad, a otros don de milagros, a otro don de hablar en lenguas, a otro don de profetizar, a otro el don de interpretación de lenguas. Cada uno Dios le da como Él quiere, cada uno reparte para la edificación, para la gloria de Dios. Otros, peor tantito, ya ni siquiera predican la segunda venida de Jesucristo. Unos dicen, ya están como los testigos de Jehová, no, ya Cristo vino y se llevó a los suyos, y después ellos mismos se contradicen y dicen, bueno, pero faltaron otros, y esos otros somos nosotros. Ya no saben ni qué decir, hermanos. Están como la chimoltrufia, ¿verdad? Así como dicen una cosa, dicen otra. Y también hay cristianos así, primero fervorosos, Cristo viene, aleluya, gloria, y hoy dicen, no, ya no viene Cristo. Mentira. Algunos tienen su venida por tardanza, pero Él vendrá como ladrón en la noche, y en un abrir y cerrar de ojos nos va a levantar y nos vamos a ir con Él. Yo lo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo creo por fe, porque eso lo dice su palabra. Amén. ¿Lo creen ustedes también? Y miren, aprovechando esto, quiero decir lo siguiente. Nosotros como iglesia, como ministerio, Voz de Dios y Casa de Oración, rechazamos contundentemente todas estas teologías que no creen en milagros y que no creen en los dones del Espíritu Santo, que lamentablemente lo único que produce una teología así son iglesias frías, insensibles y muertas espiritualmente. Nosotros seguimos creyendo por fe en los milagros, seguimos creyendo por fe en los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Dios no cambia y creemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La frase "no fue encontrado" nos habla mucho sobre las conductas de estos incrédulos. ¿Sí? Nos dicen que la incredulidad estaba buscando Enoc, por eso buscaron su cuerpo como evidencia de que su traslado no había sido directamente al cielo. Por ahí lo botó el Señor, hablando de Elías, ¿no? Decían, tal vez por ahí lo botó. Y es que la incredulidad es así. Siempre, oigan esto, la incredulidad siempre busca la evidencia para no creer, ¿verdad? La incredulidad siempre busca la evidencia para no creer. Y aún dentro de la iglesia son como Tomás, hasta no ver, no creer. Dicen, Señor, si no me muestras tu poder sanándome, no creo que eres sanador. Señor, si no me muestras tu poder prosperándome, tampoco creo que tú puedes prosperar. Así son los incrédulos. Siempre buscan la evidencia para mantenerse en su pecado de incredulidad. Si Dios fuera amor, me amaría. Si Dios fuera bueno, sería más bueno conmigo. Si Dios fuera prosperador, no estaría yo tan amolado. Si Dios fuera el sanador, no estaría enfermo, no tendría esta diabetes. Pero ¿cuántas cocas le entraste durante cuántos años? Y todavía, no, ahora la compran 0. Light, ¿no? Una hermana dijo, a mí ya Dios me mandó que no tome Coca-Cola. Ay, gloria a Dios, le dije, felicidades. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues voy a tomar Pepsi, dijo.
Ah, bueno. Siempre se sienta de ese lado, por eso primero no está. Bueno, los incrédulos, hermanos, siempre buscan evidencia para mantenerse en su pecado de incredulidad. Pero Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me has visto, ¿creíste? ¿Solo por eso? Por eso la iglesia de Cristo hoy en día es tan vulnerable, hermanos, a tantas mentiras de Satanás que se dicen y se enseñan en muchas iglesias. Porque ¿sabías que Satanás también hace milagros? Ah, no, pero como ven, pues ya creen. No, aquí está Dios, aquí se siente el fuego, aquí se siente la temblorina, aquí me quedo, dicen. No tienen discernimiento, no leen la Biblia, ni siquiera le preguntan a Dios: Señor, ¿estaré en el lugar correcto? Si le preguntaran, Dios les diría: salte corriendo. ¿O necesitas ver forzosamente un milagro de sanidad en tu cuerpo para reconocer que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy? Hermanos, ¿necesitan ver en sus vidas un milagro de prosperidad para reconocer que Dios prospera? No, hermanos. ¿Necesitas ver un milagro de restauración matrimonial, familiar, para seguir creyendo que Dios es capaz de restaurar? No necesitamos, lo creemos por fe. Todo lo que necesitamos es eso, creer por fe. Y si es así, no busquemos entonces evidencias para no creer. No busques evidencias para no creer. Miren, somos a veces tan faltos de entendimiento que, por ejemplo, si la esposa cometió un error, de inmediato el esposo cristiano le dice: sigue siendo la misma de siempre. La misma, le dice. O sea, Dios no ha hecho nada, la misma. El esposo hace algo y le dice: tú sigues siendo el mismo pagano de antes, ¿no? Nuestros hijos se portan mal, cometen algo y luego les decimos: mira, mejor ni andes diciendo que eres cristiano, hipócrita, ¿no? Qué duro. La mujer falla, el hombre falla, los hijos fallan, todos fallamos. Escuchen bien, no busques evidencias para no creer que el Espíritu Santo sigue haciendo su obra de transformación en ellos. ¿Cómo me quedó grabado en mi corazón una ocasión que estábamos en una enseñanza que estaba dando el pastor Chuy a pastores? Y dijo: ¿se imaginan ustedes si en los tiempos del Antiguo Testamento hubiera habido Facebook y Twitter y todo lo que hoy tenemos? David nunca se habría podido sobreponer de su adulterio. Pedro, todos los cristianitos de la iglesia le hubieran tachado del apóstata más grande y traicionero de toda la historia. Jamás le hubieran dado una oportunidad. Sin embargo, se levantaron como grandes hombres de Dios y hoy son un ejemplo para nosotros. No busquemos evidencias, errores en la gente. Reconozcamos y aceptemos que el Señor sigue en su trabajo de remodelación. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Amén. Y miren, yo entiendo a muchos y a muchas, ¿verdad?, que dicen: pastor, es que no se ve el cambio. Pues es que no veo claro. No, pues qué bueno, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Por eso es por fe. Por fe. Híjole, ya se me acabó el tiempo, hermanos. Pero me voy a regalar 15 minutos más.
Me voy a ofrendar a mí mismo 15 minutos más. ¿Qué dice Hechos 1:3? A quienes también después de haber padecido, dice que Jesús se presentó vivo, esto ya es después de su muerte y su resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante muchísimos días, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y muchos dicen, bueno, pero yo no estuve ahí, yo no lo vi, yo no lo viví, yo no vi a Cristo, no me constan esas pruebas indubitables que Cristo dio a más de 70 y durante 40 días. Yo no estuve ahí, no tengo la prueba, pero sí tienes la prueba de la transformación de tu vida y de tu corazón. Sí tienes la prueba de cómo Dios ha estado reformando aún tus pensamientos. ¿No es cierto, hermanos? Por eso, eso es fe. La fe es creer aún en lo que no vemos, pero que estamos experimentando día con día. Por eso es que la prueba de la fe, de la traslación de Enoc fue irrefutable. Fue una excelente prueba de fe. Entonces las palabras "no fue encontrado" significan eso, que nunca fue encontrado. Nunca fue encontrado. Así que mientras más nos ataquen por nuestra fe, pues más debemos creer. ¿O no, hermanos? A veces yo extraño cantos bien bonitos que cantábamos de antaño y que hoy ya ni de chiste se cantan, ¿no? Y algo así decía uno, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz, decía. Si el mundo te juzga, te persigue y te ataca por tu fe, más debes creer. Más, dile al que está a tu lado, cree más. Amén. Hubo algo notable en la vida de Enoc. Enoc supo satisfacer a Dios. ¿Creen que eso es importante? Mujeres que tanto a veces sufren y se quejan de que sus esposos no las satisfacen, no las comprenden, no las aman, no las cuidan, no, nada de eso. ¿No creen que con mayor razón es más importante hacer todo lo posible por satisfacer a Dios, aquel que nos dio a su único y muy amado Hijo Jesucristo a morir por todos y cada uno de nuestros pecados? Por eso el escritor de Hebreos dice que antes que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc fue un hombre que complació a Dios en su caminar, en su vida, y eso hace la fe en nosotros, produce un buen testimonio ante la evaluación de Dios, como fue justamente lo que pasó con Job. Dios lo evaluó y la fe de Job fue aprobada, de tal manera que Dios le dijo a Satanás: ya viste a mi hijo Job, no hay otro como él. No mucha gente está agradando hoy a Dios, esa es la realidad. La mayoría de la gente está preocupada en agradarse o complacerse a sí mismo, menos a Dios. Pero a quien tú quieras agradar, esa persona pues va a demostrar si al final fue agradada por lo que haces o no. Si quieres agradar a Dios, vas a hacer cualquier cosa por agradarlo. Pero si quieres agradar a los hombres, incluso puedes llegar a ser capaz de hacer cosas muy perversas para agradar a los hombres. Como aquella mujer que le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Una cosa muy perversa le pidió.
¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía a Herodes: oye, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Andaba con su cuñada. Y en el día de la fiesta, la hija de esta señora Herodías salió a bailarle, se le desnudó y impresionó a Herodes y le dijo: pídeme lo que quieras. Y ella, aconsejada por su madre, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te la ponga en este plato. Y ella se lo pidió. Y Herodes, dice la historia, que por la presión por lo que él había dicho y por los que estaban ahí, dijo: dénsela. Y le cortaron la cabeza a este siervo de Dios. De lo que puede ser capaz una persona de hacer cuando quiere agradar a alguien. Agrademos a Dios. Sí, pero es que Dios me dice: ama a tus enemigos. Yo hoy escojo agradar a Dios. Es que sí, es que yo también, pastor, yo también elijo agradar a Dios. Pero es que Dios me ha dicho, Dios dice en su palabra que no pagues un mal con un mal. Y yo quería vengarme de esta persona, y yo elijo hoy agradar a Dios. Y si eso quiere decir sacrificarme y humillarme y pedir perdón, lo voy a hacer por fe, porque quiero agradar a Dios y quiero ser traspuesto al cielo. Para terminar, Génesis 5:21. Vamos a terminar sin terminar, pero vamos a buscar esta conclusión. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. ¿Sí? Verso 22. Sí, perdón. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué lees ahí? ¿Sabes qué leo yo? Que Enoc tuvo que agradar a Dios durante muchos años. Nada más 300. Antes de que llegara la recompensa. La recompensa fue que fue traspuesto al cielo. ¿Cuántos años llevas de convertido? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30. Yo tengo 33. ¿Alguien más? Palma, hermano Palma, ¿cuántos? ¿No anda por ahí? Lo confundí. Creo 40 años. ¿Cuántos años llevas de convertido? ¿Cuántos años de esos de convertido llevas agradando a Dios? No, pastor, yo sí agrado a Dios. Bueno, ¿por qué mejor no le preguntamos eso a tu esposa? O a tu esposo, o a tus hijos, o a tus vecinos, o a tu jefe de trabajo. ¿Por qué no mejor les preguntamos a ellos? Es más, miren, yo no voy a ir a preguntarles porque ni tiempo tengo, y aunque tuvieran no lo haría, ¿sí? Ve tú con tu esposa, ve tú con tu esposo, ve tú con tu jefe de trabajo, ve tú con tu maestro en la universidad. Pregúntale a tus cuates: oye, ¿te parece que soy un cristiano que siempre he tratado de agradar a Dios en toda mi vida? Ellos te van a decir la neta del planeta, te van a decir la verdad. ¿Estás listo para el desafío? Si estás listo para el desafío, ponte de pie y vamos a orar. Y si no, pues de todos modos ponte de pie porque ya se acabó el servicio.
Pasen los músicos y vamos a orar. Miren, alguien dijo algo muy interesante. Dios da sus mejores recompensas a aquellos que han sido los más fieles. Dios da sus mejores recompensas a aquellos que han sido los más fieles. Cierren sus ojos, levanten sus manos, vamos a orar y voy a hacer un llamado. Santidad y fe es lo que el Señor nos habló en esta mañana. Una vida en santidad, eso es caminar con Dios. Y una vida de fe, creyendo a lo que Dios dice en su palabra, sus promesas. A lo mejor tú crees en las promesas porque te conviene creer. Porque si no crees, pues ¿cómo creer en el cielo si no crees que hay un cielo? ¿Cómo creer en un milagro cómo no creer en un milagro cuando lo estás necesitando? Pero estar dispuestos a vivir en santidad y en fe es el prerequisito para agradar a Dios. Y si en tu vida tú aceptas y reconoces que no has llevado una vida de caminar con Dios y que por lo tanto tu fe puede ser que no sea genuina, pues necesitamos orar por ti y ayudarte a fortalecer tu fe. Pasa al frente rápidamente. En la mañana hubo muchísima gente que reconoció delante de Dios sus flaquezas, que su caminar con Dios no era el adecuado, que ante la gente, ante los inconversos, ante incrédulos, no han demostrado esa fe, no han caminado con Dios, han preferido agradarlos a ellos porque les ha dado pena, vergüenza. Y todo eso me habla de un cristianismo espiritualmente pequeño, que le falta crecer, falta madurar, que menos estarías preparado para una persecución por el nombre de Cristo. Pero no te preocupes, lo único que necesitas es ser sincero delante de Dios y reconocer que tú o tu fe no es como la fe de Enoc, no es como la fe de Elías, que a lo mejor tu fe es como la de estos seminaristas que le dijeron a Eliseo: oye, busquemos a Elías, quizá Dios lo tomó y lo arrojó en un monte, en un valle. No creyeron del todo que Elías estaba en el cielo, creyeron que Dios lo había arrojado por ahí. Y a lo mejor tú tienes una fe así, que crees pero no crees. O como alguien dijo por ahí, crees que crees pero no crees. ¿Y cómo darte cuenta de eso? Por tu manera de vivir, por tu caminar con Dios. Y yo sé que hay gente esforzada que está caminando con Dios, pero hay otros que se hacen los santos. No te hagas el santo. Ven y déjanos orar por ti si es tu caso. Sé humilde y sencillo. Lo único que queremos es apoyarte en oración. Levanten sus manos. Vamos a orar todos. Comiencen a orar por ellos, hermanos. Ministrenles. Sí. Los discípulos
discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Su fe era pequeña, tenían una fe niña. Ellos necesitaban crecer en la fe, porque Jesús los había llamado a una vida de fe, de caminar por fe. Ellos no podían siempre vivir con su mismo temperamento, con su misma forma de ser. Tenía que haber un cambio en ellos, tenía que haber una transformación. No era fácil, se les hacía difícil, como a ti. Por eso le dijeron: aumentanos la fe. Dile a Dios: auméntame la fe, Señor. Y una oración sincera, una oración genuina, Dios la oye. El Señor te va a aumentar la fe en esta mañana. Pero ve a Él y dile: Señor, Enoc, me impresiona la vida de Enoc, pero Enoc fue un hombre normal como yo. Pero él decidió caminar con Dios. Daniel fue un hombre como nosotros también, el profeta Daniel, el de la Biblia. Pero Daniel dijo: yo he propuesto en mi corazón no contaminarme. Proponte en tu corazón caminar con Dios, tener fe y no contaminarte. Y si caes, te desanimas, te enfrías, no te preocupes. La Biblia dice que el cristiano cae 7 veces, pero 7 veces se vuelve a levantar. Levántate una vez más, hijo de Dios, santo de Dios, y camina con Dios. Y caminar con Dios es caminar por fe, es ver al que no ves, es ver al invisible. La fe es la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no ves. No has visto el cielo, pero el cielo es una realidad. Es por fe. Es la convicción de lo que no se ve. No has visto muchos cambios en ti, no has visto cambios en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Es por fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ya deja de descalificar los errores de los demás. Ya no descalifiques a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ten fe. Espera en Dios, ora por ellos. Todos oren al Señor. Vuélvanle a decir: auméntame la fe. Levanten sus manos al Señor. Sí, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Aumentanos la fe en tu palabra, tus mandamientos. Queremos caminar contigo, queremos andar de tu mano y vivir por fe, caminar por fe, adorándote por fe. Sí, viviendo por fe, por fe, por fe. Vamos, abre tu boca, iglesia. Ora en voz alta al Señor. Aumentanos la fe. Vamos. Que produzca tu fe más convicción. Que produzca tu fe firmeza, convicción. Arráigame en la fe. Quiero crecer en tu fe. Quiero madurar en la fe. Crecer por fe, vivir por fe, hablar por fe. Sí, Señor, un hombre de fe. Queremos ser hombre
hombres de fe, una iglesia de fe. Eso es. Fortalece nuestra fe, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Estamos seguros en ti, Señor, por fe. Por fe estamos seguros, por fe creemos a tu palabra, por fe somos salvos, por fe estamos aquí, Señor. Digan, quiero andar como es digno de ti, díselo a él, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile a él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Díganle las mujeres fuerte, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer.
vez más. Mujeres, fuerte. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra debe ser, y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, levanta tus manos todos. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Una última vez todos. Quiero conocerte más, cada día más y más. Sí, Señor. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Así con tus manos arriba. Dile gracias, Señor. Gracias por la fe, mi fe puesta en ti. Nuestra fe está firme hoy, nuestra fe está fuerte hoy. Iremos, haremos, Señor, en tu nombre. Te damos la gloria, te damos las gracias, Señor. Llévanos con tu paz, con tu bendición, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando, nos siga llenando y fortaleciendo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que nuestra fe siempre esté sólida. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Dale fuerte tu aplauso al Señor.